Amén. Pasamos al mensaje tarde de hoy y seguimos hablando sobre las 7 iglesias de Apocalipsis. La carta de Jesús a las 7 iglesias de Apocalipsis. Vamos a la tercera carta hoy. Hoy estaremos hablando de la carta a las iglesias, el mensaje que envió Jesús a Pérgamo, la tercera carta que aparece aquí en Asia Menor en el recorrido que hemos estado haciendo, viendo la carta a Éfeso, luego a Esmirna, y ahora estaremos hablando del mensaje a la iglesia de Pérgamo. Seguimos capítulo 2, leí conmigo juntos acá este versículo 12 y 13. La iglesia de Pérgamo, todo el mensaje se encuentra en el capítulo 2, del 12 al 17. Vamos a leer nada más que el versículo 12 y 13 juntos. Dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Amén. Pueden sentarse, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos la palabra que estás a punto de entregarnos. Recibimos con acción de gracias y nuestros corazones disponibles y dispuestos para que tú nos ayudes a equiparnos, a instruirnos, a prepararnos y salgamos a este lugar diferente a como llegamos. De verdad, en tu presencia, sabemos que saldremos bendecidos, henchidos de tu presencia y listos para enfrentar la nueva semana que tenemos por delante con tus instrucciones a nuestras vidas en el día de hoy. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que estamos en Pérgamo. La iglesia de Pérgamo se encuentra a unos 12 kilómetros de la iglesia de Esmirna. Y esto incluye el periodo histórico. Estamos hablando que cada una de estas cartas tiene una evidencia, personalmente hablando, histórico, pero al mismo tiempo también refleja un periodo de la iglesia. Y esto va en esta carta va de 313 después de Cristo hasta el año 538 después de Cristo. Esto es lo que corresponde a la tercera carta que escribe el apóstol Pablo, escribe Jesús a Juan en este lugar. Y estamos hablando de la era de la apostasía. Y esto va desde la época del emperador Constantino hasta que se establece el papado en el Vaticano. Así que es una iglesia que está hablando de la iglesia comprometida. La palabra Pérgamo se compone de 2 frases, de 2 palabras. Donde tomamos la palabra nosotros de perversión, de cuestiones que se salen de lo común, de lo pervertido, ¿verdad? Y gamo viene de lo que es el matrimonio, de tomar la palabra entonces de ser monógamo, de ser bigamo, de ser, ya sabes, polígamo, o dependiente de cuántas personas tienes casado. Si una persona, pues monógamo; si estás casado con 2, pues bigámino; o si tienes muchas mujeres, pues sería entonces polígamo. De ahí la palabra habla de matrimonio, habla de la cuestión habla de un matrimonio, pero al mismo tiempo, por eso decimos es la iglesia descarriada, más bien comprometida, no la iglesia descarriada como Éfeso, pero la iglesia que está comprometida, porque ahora habla de matrimonio, pero un matrimonio que no es el que Dios espera que tú y yo tengamos. La iglesia es la novia de Cristo y debemos ser fieles a ese matrimonio que Dios nos va a hacer un día en aquellas bodas del Cordero, cuando estemos allá en el cielo. Pero nos habla de que tenemos que tener una relación pura y sin mancha, como aquella novia que el Señor espera que tú y yo tengamos una relación correcta con nuestro novio, Jesús. Sin embargo, la iglesia de Pérgamo es una iglesia que se ha unido, se ha comprometido en matrimonio, pero que ha dado paso a la mundanalidad, ha dado paso a lo que usted va a ver que realmente este emperador Constantino, que comenzó en esta época, fue quien llevó y se comportó como el nuevo Barak, aquel rey que comenzó a congraciarse con los judíos, con los gentiles, más bien con los cristianos, y al punto que se hizo creyente, se conformó él como cristiano. Y cuando él ganó su elección y se constituyó como emperador, hizo que lo que fue bueno fue de que al ser emperador puso a la religión religión cristiana como que fuera del Estado. Lo que ocurre hoy en día, por ejemplo, en algunos lugares de Asia Menor también y en aquellas zonas del Medio Oriente, donde los estados son completamente islámicos, ¿verdad? Y entonces puso la iglesia cristiana como que la religión de todo el imperio, lo cual trajo
paró, ¿verdad?, la persecución de los creyentes. Recuerden en la iglesia de Esmirna, en este periodo de Esmirna, de la persecución, las 10 persecuciones que hubo de los 10 emperadores previos que estuvieron aniquilando gran parte de los creyentes. Con Constantino apareció algo como que paró entonces esta persecución, como que vino una época de refrigerio para la iglesia, pero al mismo tiempo comenzaron a comprometerse con el mundo. Qué bueno que cuando estamos perseguidos, que cuando estamos siendo presionados, cuando estamos pasando por pruebas y dificultades, es cuando la iglesia más crece, más se desarrolla. Recuerden los creyentes, recuerden a los judíos en Éxodo, y el faraón quería que los aniquilaran, y cuanto más le aumentaba la carga, cuanto más los perseguía, cuanto más los llevaba fuerte, más se reproducían. Y la iglesia ha mostrado a través de los siglos, cuanto más presión sufre, cuanto más persecución, cuanto más dificultades, cuando más florece la iglesia. Pero miren este periodo de stand-by, en este periodo en que estaban las cosas buenas, cuando se acabó la persecución, cuando se acabó todo, comenzamos entonces a mezclarnos con el mundo. Comenzamos entonces a hacer cosas que no deberíamos. Seamos una iglesia que está comprometida. Comenzó a comprometerse con el gobierno, con el Estado. Comenzó a tomar y a querer hacer cosas mundanales que no deberían haber permitido en su iglesia. Pero se llegó a conocer como iglesia del Estado, ¿verdad? Y se llama acá la fornicación. Usted sabe que en fornicación no solamente habla, cuando la palabra de Dios habla de fornicación, adulterio, no solamente habla de entre personas, sino que habla también de la parte espiritual. Nosotros como creyentes, y lo dijo muchas veces en contra del pueblo de Israel, cuántas veces en Oseas y en todas las veces que hablan en todos los testamentos, cuando habla acerca de que el pueblo se iba tras otros dioses, se iba tras otras costumbres, eso era fornicación, eso era adulterio espiritual. Y aquí le está pasando lo mismo. Esta iglesia en este periodo de tiempo es la iglesia que comenzó a comprometerse y a fornicar. En vez de una relación pura con Dios, comenzó a fornicar con el Estado, a dejarse llevar por estas cosas. Y ahí vienen entonces las cuestiones que usted conoce hoy en día. Por ejemplo, la iglesia adventista del séptimo día critica mucho esto de que si el creyente o la iglesia comenzó a orar entonces el domingo, porque comenzamos a orar al Dios del sol. Y se habla entonces que ahí cambió el día de reposo de sábado a domingo. Y ustedes son los creyentes que adoran al sol. Y ustedes son los que tienen la marca de la bestia. Y todas esas cosas que nos dicen, porque sí, realmente ocurrió. Comenzamos a tener cambios y comenzó con Constantino a cambiar entonces, y comenzaron a introducir cierta cantidad de rituales paganos, y viene entonces la cuestión del Christmas, y vienen entonces todas esas cosas que se van mezclando con el mundo que hoy en día es como normal quizás dentro de la vida cristiana, pero que fueron todas comenzando a entrar en el reino de Dios por causa de este matrimonio pervertido que había de la iglesia, que comenzó a tener compromiso con las cosas del mundo. Se introduce la idolatría, y Roma elimina todo tipo de oposición contra los creyentes. Qué interesante que fueron. Pero fíjense que esto recuerden que va desde que el emperador Constantino comenzó hasta que se establece ya el papado. La iglesia católica toma su forma correcta en el sentido que vemos hoy. Vemos el papado en el Vaticano. No se olvide este detalle. Es lo que realmente ocurre, se los digo ya, es la doctrina de Balán, es el proceso de cómo va, de los nicolaitas. En Éfeso miramos que los nicolaitas eran como que tenían obras. Usted dice Jesús, yo aborrezco lo que ustedes aborrecen, las obras de los nicolaitas, aquellos que comenzaron a entrar y a traer división en la iglesia y separar el clero de la gente que tendría supremacía. Recuerden aquellos tiempos que incluso nomás los papas tenían la capacidad de poder entonces enseñar la Biblia, nadie más podía usarla, era en latín, el pueblo no tenía acceso. Todas estas cosas fueron introducciones en la iglesia, pero inicialmente eran obras. Aquí vamos a ver que ya son doctrinas, ya están ya establecidas en la iglesia. Y llega al punto que ya lo establecen cuando aparece el papado, ya se hace ya una división exacta entre el clero y los laicos, y eso es lo que establece, lo que se ve que empieza por obras, luego se hace una doctrina, luego se hace ya algo estándar como una ley dentro de la iglesia, en el recorrido que hemos visto en la historia, cómo estas cosas van ocurriendo. Así que, pero la iglesia aquí está hablando, que nos dice que está ubicada donde está el trono de Satanás. Pero recuerde que Jesús nos habla, se nos presenta como aquel juez que viene con una espada aguda, más cortante que 2 filos,
porque nos habla de juicio, de que Jesús viene en medio de la iglesia y va a hablarles a ellos, nos está hablando también a nosotros, de no comprometernos, de no entrar en fornicación, de no entrar en ese tipo de cosas, porque estamos trabajando, estamos actuando y estamos en el sitio donde Satanás quien reina y quien domina. Jesús dice, yo conozco dónde habitas. Recuerde que Dios, cuando Jesús dice, yo conozco, yo sé lo que está pasando, como en Esmirna, yo sé lo que tú aborreces, decía Éfeso. Y aquí te dice, yo conozco dónde tú estás ubicado, dónde estás localizado, dónde está el trono de Satanás. Esto se refiere fundamentalmente a que había un gran trono que el Zeus era uno de los grandes que se adoraban en aquel entonces, el trono de Satanás. ¿Okay? Y luego también, incluso era una zona, como decía, 12 millas, 12 kilómetros más a distancia de Esmirna, y estaba también, se adoraba mucho en aquel lugar, era el sitio donde se daba culto glorioso, se daba mucho a Esculapio, de la medicina, ¿okay? Era un sitio donde se sabía el gran desarrollo de la medicina y de las ciencias, y entonces ahí se veía aquel gran templo donde estaba a Esculapio, donde aparecía, donde usted ve hoy en día todavía la imagen de la medicina, ¿no? Que ve aquella barra, o ve una estatua, un shaft, un palo, ¿verdad? Donde que está con una serpiente, debe ser un individuo con una serpiente o un palo, pero con la idea de la serpiente que estaba alrededor, porque se pensaba que la serpiente tenía características sanadoras, que si lo vemos desde el punto de vista bíblico estamos bien, cuando vemos allá en Números 21, cuando Dios le dice Jesús le dice entonces a Moisés que hiciera una estatua de bronce con aquella serpiente, y todo el que mirara a él sería sano. Pero se iba a convertirse en un ídolo, en el punto de vista de que adoraban esto y le daban a esta serpiente, que usted sabe que Satanás está representada también por la serpiente, le daban como valores que tenía milagrosos, y comenzaron a alabar mucho y a adorar a esta gran estatua de la serpiente, que era el símbolo de la escuela de Esculapio que había desarrollado en la medicina. Hasta los días de hoy usted ve que tenemos todavía, llevamos el símbolo por ese, con una serpiente en algunos lugares, otras veces con dos, pero es el símbolo de la medicina hoy en día todavía. Ahí moraba la iglesia, ahí estaba la iglesia en el trono de Satanás, porque era el que estaba realmente llevando la batuta en aquel entonces, y la iglesia se ha mezclado, se ha estado en fornicación con este tipo de doctrina que estaban viendo. Pero lo curioso dice, y yo sé, ¿verdad? Tenga siempre ese detalle que Jesús dice, yo sé, yo conozco, y es bueno que conoce, Dios lo sabe, Dios conoce, ¿sabe qué? Yo sé dónde tú estás, en el trono de Satanás, ¿okay? Yo me acuerdo en los tiempos que estábamos en Las Vegas por 10 años trabajando allá, y siempre pensaba, porque siempre decimos, Las Vegas es el sitio, el trono de Satanás, decía mucha gente, ¿verdad? El sitio de Sin City, la ciudad del pecado, todas aquellas cosas, y yo miraba que siempre que miraba estas cosas, leía sobre esto, me doy cuenta, estoy aquí mismo, en el mero centro de la actividad satánica, pero lo importante no es dónde tú estés, sino cómo te comportes. Y tú tienes que hacer la diferencia, no importa dónde estés. Tú puedes estar en medio de las tinieblas, en medio del mundo oscuro, pero usted es la luz. Usted debe ser la sal de la tierra, usted debe ser la persona que haga la diferencia donde quiera que te encuentres. No porque estoy envuelto ahora, no porque estoy ahí en Las Vegas, voy entonces a dedicarme, mira, el cheque que Dios me da y lo voy a dar ahí en los casinos, como veía mucha gente perder sus cheques y perder sus matrimonios, perder su familia, perder todas las cosas, porque estabas en el trono de Satanás. Por eso vas a rendirte. Tú estás donde quiera que tú estés, no importa, Dios te manda a brillar en medio de las tinieblas. Dice, yo sé, yo conozco dónde tú habitas, yo sé dónde tú estás en el trono de Satanás, pero retienes. Hemos hablado la semana pasada en Esmirna, si tú perseveras hasta el final, si tú eres fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. Entonces aquí te dice, estás en un lugar difícil para ti, estás ahora en un momento difícil histórico, o estás en un sitio donde todo el mundo no es creyente, donde está mucha gente que son digamos que mundanos, pero tú estás ahí y debes retener mi nombre. Si tú retienes mi nombre y tú no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre ustedes, allí mismo donde mora Satanás. Él mora ahí, tú estás ahí también donde Cristo mora contigo. Debes ser fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida, decía en Apocalipsis 2:10. Y aquí nos muestra que aún hubo personas que aún cuando ya la cosa estaba más floja, por así decirlo, aún cuando Constantino hizo la religión cristiana del Estado, aun cuando la persecución era un poco floja, por así decirlo, como quiera hubo algunos que tuvieron que padecer hasta la muerte. Antipas, según narran los historiadores, fue puesto en una gran caldera
y ahí lo pusieron dentro de aquello y le dieron candela, lo asaron vivo dentro de aquello. Y dice, Antipas, mi testigo fiel, fue fiel hasta la muerte. Fue muerto entre ustedes. Aún allí hubo dificultad, aún allí todavía hubo que mostrarse fiel con Dios. Dios sé dónde tú moras, Dios conoce, pero también Dios sabe si tú eres fiel. Dios sabe si tú no has negado tu fe. Dios sabe si tú te mantienes fiel y firme hasta la muerte. Esta carta habla, como decíamos, del trono de Satanás, porque ahí había un gran altar a Zeus construido para conmemorar la notable victoria que había en aquella ciudad. Lo más importante de todo no era que Pérgamo tenía el primer templo de la zona dedicada a Augusto, a Roma, al César. Se transformó en el centro de culto al emperador luego en esta provincia. Pero al parecer, como decíamos, Cristo sabía que había algunas cosas buenas que había hecho esta iglesia. Al parecer Pérgamo había permanecido firme, se había mantenido firme en la fe, en medio de las persecuciones tan violentas que Antipas incluso murió como testigo de Jesucristo. Por ello, el Señor lo alaba. Si tú eres fiel, Dios te alaba, Dios te bendice, porque te mantienes firme, aunque estés en el trono de Satanás. Que nadie más crea, aunque nadie más quiera seguir a Cristo, usted permanezca fiel. Versículo 14 y 15, el pero de Jesús, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Sé dónde estás, sé lo que estás pasando, sé cómo has sido fiel, sé cómo te mantienes, pero, y hay que tienes tú que poner atención, que también hay que poner atención cuando Jesús dice pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuáles son estas, Señor? Dime, muéstrame y voy a corregir. ¿Cuáles son las cosas que tengo contra ti? Que tienes, que mantienes todavía la doctrina de Balaán, que enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina, ¿ven? Ya no las obras, la doctrina de los nicolaitas. Entonces Constantino se convierte ahora en el nuevo Balac, en el nuevo rey, y quiere que los balaanes de la iglesia, las personas que se comprometan con él, las personas que se rindan a la mundanalidad, las personas que se perviertan en este tiempo, que usen ese poder en la cristiandad para llevar y poner tropiezo a los hijos de Dios. Tropiezo, ¿qué tipo de tropiezo? Los que hacía Balaam, que llevaba allí, los que decía que fueran y sacrificaran cosas a los ídolos, que cometieran actos de inmoralidad sexual. Era lo que quería, o lo que pedía Constantino. ¿Ven? Le cambió el sábado por domingo y lo fue envolviendo en las cosas de más adelante, cuando ya llegue el papado, toda la cuestión, el Christmas, que se hizo cultural ya para nosotros hoy en día. Si todas las cosas que fueron mezclando, el mundo se fue metiendo en la iglesia, trastornando y cambiando todas las cosas. Usted recordará ahí en Hechos, capítulo 15, aquel momento cuando fueron allá, Pedro se levantó en aquel concilio cuando Pablo regresó allá a decirles lo que había pasado con los gentiles, lo que estaban haciendo, y se pusieron de acuerdo, y realmente lo único que le dice el capítulo 15, versículos 19 y 20, y más adelante después el 28 y 29, le habla, dice, no le pongan más carga a los gentiles, no le pongan carga que no sean las que más le quería que fueran, entonces que guardaran la ley, que sean todas las cosas, se circuncidaran y todo, pero Dios fue claro y le dice, ¿sabe qué? Lo que tienen que hacer es esto, y en ese concilio, en Hechos 15, le dice la palabra de Dios, después que ya debaten y todas las cuestiones y todos los testimonios que dieron de cómo los gentiles habían recibido el Espíritu Santo y todas las cosas, les separa entonces Pedro allí en el concilio y le dice también, y también separó a Jacobo. Pero bueno, aquí dice lo siguiente en el versículo 19 y 20, dice la palabra del Señor, le dice: por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de idolatría, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y terminan y siguen hablando, y el 28-29 llega y vuelve a decir, a reafirmar lo que quiere decir, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga
más que estas cosas necesarias. Como gentiles, no es necesario que guardemos toda la ley, no es necesario que nos circuncidemos, no es necesario nada de esto, sino que nos dice acá la palabra de Dios, que es lo más importante que nosotros llevar a cabo. Dice que os abstengáis, versículo 29, de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis pasarla bien. Una gran amonestación, pero recuerden, y que decía acá lo contrario. El Balán de hoy en día, el Balac de hoy en día, de aquel tiempo, quería poner tropiezo a los hijos de la iglesia de aquel entonces, a comer sacrificado a los ídolos, a cometer actos de inmoralidad. ¿Ven? Pero no es lo que Dios había establecido para su pueblo, su nueva iglesia. Usted recuerda, ¿saben aquella historia de Balán? La estuvimos viendo en 2 de Pedro capítulo 2, la estuvimos viendo no hace mucho en Judas. Recuerde lo que pasó con Balán, aquel hombre que tuvo aquel encuentro, que tenía el deseo de las cosas materiales, tenía amor por el dinero, y fue, y por más que se resistió, pero fue y quiso hacer su voluntad, aun cuando ya se cansó, cuando habló con Dios varias veces, Dios le dice: ¿sabe qué? Bueno, de modo, ya ves, si veo que estás necio y no quieres entender lo que te digo, y se lanzó tras el lucro. ¿Okay? El número 22 nos habla y dice que aún la burra le contestó a Balán, cuando la burra incluso ve al ángel de Dios delante de él con la espada desenvainada, como vemos aquí ahora, vemos a Jesús aparecer con una espada aguda de 2 filos, y igual apareció el ángel frente a Balán en aquel momento, y aquí se nos aparece igual Jesús con la misma espada, para juzgar. Él sabe que no avances más, no sigas poniendo tropiezo, no te vayas detrás de los ídolos, no te vayas en fornicación, no te vayas. Y aquí viene igual, nos dice. Y la burra le contestó a Balán: ¿acaso no soy yo la burra sobre la que siempre te has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? La burra le habla a Balán, y Balán es tan burro que todavía le responde, conversa con ella. Dice: no respondió el Balán. El Señor abrió los ojos de Balán, y entonces pudo ver al ángel del Señor en el camino, empuñando la espada. Recuerda que llegó y fue y levantó un altar, trató de maldecir al pueblo de Israel, y cada vez que lo hacía, lo único que salía bendición. Y son 3 lugares diferentes, y cada vez que lo hacía, lo único que salía bendición. Y Balac se enojaba: pero yo te pagué a ti para que los maldijera. Hasta que tuvo que decir: ¿sabes qué? Es que no puedo. Usted se da cuenta, usted ve la historia, estaban formados todo el pueblo de Israel en forma de cruz, allá en el llano, y él venía y venía, pero que va, la cruz de Cristo estaba sobre ellos, no podía. Y dice: por más que yo quiero maldecir al pueblo de Israel, no puedo. Dios lo ha bendecido. Yo no puedo maldecir lo que a Dios bendijo. ¿Recuerden? Y luego dijo: pero ¿sabes qué? Hay una forma en que sí pueden ellos maldecirse ellos mismos. Le dio a Balac: ve, prepara a las chicas de tu reino y envíalas allá y tíralas al campamento, y que los hombres allá se vuelvan locos con ellas y caigan en fornicación, y vas a poder lograr que ellos caigan por ellos mismos sin que yo tenga que maldecirlo. Y yo no puedo maldecirlo, ya Dios los bendijo, pero ellos mismos pueden maldecirse ellos mismos si van en contra de los principios de Dios. Si ellos mismos abren las puertas a Satanás, entonces ellos van a caer solitos. Y ese es el peligro que tú tienes que tener en cuenta. Dios nos bendice, Dios nos tiene guardado en hueco de su mano, pero si abrimos la puerta, traeremos ruina a nuestras vidas. Entonces Él enseñó a cómo hacer tropiezo para el pueblo de Israel. Asimismo, aquí en esta época le está diciendo Constantino cómo abrir la puerta, cómo buscar los balances de la iglesia, cómo llevarlos a fornicación, cómo llevarlos a adulterio espiritual, llevarlos entre los ídolos, cambiar sus costumbres, llevarlos a pervertir todas sus costumbres de aquel entonces. Así que no cambie, todavía en los días de hoy tenemos otros Balán, todavía tenemos otros Balac. Así que existe todavía el peligro de Satanás, donde quiera que estemos, que nos lleve a querer buscar la manera de querer hacernos poner tropiezo a nuestras vidas. Esté siempre al tanto. Recuerde que esto es un hecho histórico, pero también es un hecho profético, y es un hecho que debe usted llevarlo a lo personal en su vida, porque todavía sigue hablando de nuestras vidas en los días de hoy, y no vea esto como algo histórico que pasó, sino como algo como que realmente todavía tiene influencia y tiene todavía posibilidades tiene enseñanza para ti y para mí todavía en los días de hoy. Y luego hablaba de la doctrina de los nicolaitas. Ya no eran las obras, ahora son una doctrina, y luego terminan ya con el papado. Entonces, sentido bíblico, nicolaitas, pues la palabra, lo que quiere decir, la palabra quiere decir adherente a Nicolás. Se hablaba de que uno de los diáconos allá en Hechos 6,
es donde uno de los diáconos es Nicolás, ¿okay? Se plantea quizás sea descendiente de él, lo que sea, no es el punto. El punto es que habla aquí victorioso sobre el pueblo, los que vencen sobre el pueblo, los que dividen al pueblo, los que establecen un tipo de herejía. Proviene de los seguidores de Nicolás, que significa victorioso sobre el pueblo, conocido como un hereje. Parece que fue uno de ellos, pero al mismo tiempo luego se hizo un hereje, se separó. ¿Okay? ¿Cómo usted ve eso hoy en día? Quizás no pueda entender un poquito hoy en día cómo usted puede descubrir cómo están los días de hoy. Esta doctrina de Nicolaitas nos persigue y está dentro de las iglesias todavía. Uno de ellos, usted puede darse cuenta, un detalle, es que aman tener el control y dominar intelectualmente sobre las masas. Comenzó en el papado, como les digo, donde los sacerdotes nomás tenían la capacidad de poder ellos supuestamente entender la Biblia. Todavía hoy en día hay algunos sectas por ahí de los musulmanes donde nomás unos pocos sacerdotes son capaces de entender lo que está escrito y dejan al pueblo en esa ignorancia. Pues bueno, usted sabe más o menos la historia, cómo ha pasado, cómo todavía hay hoy en día. Gracias a Dios por la multiplicación de las Biblias y los diferentes idiomas que se ha traducido y que todo el mundo puede tener una Biblia hoy en día y leerla por sí mismo y hacer lo que hacían los bereanos, abrirla y revisar si lo que están diciendo es verdad o no. Pero hoy en día todavía, como quiera, hay lugares que usted va a ver que todavía existen lugares donde las personas aman el control, quieren tener el control sobre las masas, quieren dominar. Eso es vencer, ser victorioso, eso es nicolaíta. Se ponen títulos, nada malo con eso. Vas al seminario, tú tienes tu título, nada de eso. Pero hay gente que tú lo ves, el apóstol fulano y aquel otro, y se buscan aquellos grados diplomáticos, el doctor fulano, el presbítero fulano, el pastor tal, el profesor tal, todas esas cosas que buscan la manera de que sea algo que prevalezca y no el sentido humilde de ser un siervo del Señor, como Cristo, un siervo. Un líder siervo, no aquella persona que va porque tengo tal grado y tal, bueno, los títulos allá, las cosas. No es eso que buscamos ser como Cristo. Siervo, líderes siervos. ¿Okay? Se disfrazan con togas, sotanas, o sea, curas, y eso ustedes ven cosas sotanas, y algunas iglesias también, por así decirlo, usted lo ha visto en el lugar. Sino con traje y corbata, y nada malo con eso, usted traiga la mejor del Señor, pero que no sea eso lo que predomine. Son denominacionales, tratan de hacer divisiones y todas las cosas, inventan doctrinas que usted ha visto por ahí que horribles. Imponen diezmos y ofrendas para enriquecerse y vivir a costa de los dones de los demás, y todo es para el siervo de Dios, y todo tiene que dar. Usted sabe, hay tantas cosas, barbaridades todavía en las iglesias de hoy en día que se ven, y usted sabe que esto sencillamente viene de los nicolaitas. Para darle algunas ideas de cómo usted puede identificar este espíritu, esta obra, esta doctrina de los nicolaitas. Es dominio, es poder, es división, es vencer sobre la gente. Eso es parte de lo que usted puede ver todavía hoy en día en muchos lugares. Ve cómo esto no se quedó allá, comenzó en Éfeso, luego se hizo doctrina, está en el papado, y aún todavía en la iglesia hoy en día podemos ver algunos rasgos todavía de esta doctrina de nicolaitas. Así que el mensaje a Pérgamo trae una exhortación y una recompensa, como Cristo siempre hace. Se presenta a Cristo como es, te dice lo que Él conoce, te dice lo que está mal, te dice la recompensa. Y aquí está, versículo 16. Arrepiéntete, dice Cristo, yo conozco tus obras, que yo sé donde tú vives, en el trono de Satanás. Yo sé, pero sé también que no has dejado, que me has sido fiel. Sé también que no te has contaminado, pero tengo contra ti tal cosa, que todavía permites allí que se mantenga la doctrina de Balaam, el enriquecimiento ilícito, el deseo de la fornicación, de la inmoralidad sexual, de los ídolos. Y también tengo contra ti que tienen la doctrina de los nicolaitas, la presión, la división, la fuerza, el control. No queremos eso, hermano. Arrepiéntete, dice el Señor bien claro. Y tú y yo, si hemos estado envueltos en estas cosas, la palabra es la misma. Arrepiéntete, cambia de mente, deja a un lado eso, apártate. Porque si no, dice Cristo, vendré a ti pronto. ¿Ya viste cómo Él viene? Con espada aguda y dos filos. ¿Okay? Así que hay que cambiar la manera de pensar con respecto a la voluntad y propósito que Dios tiene para nosotros. Y al que venciere, daré a comer del maná escondido, le daré una pielecita blanca, donde está escrito un nombre nuevo. Ahora, importante en cuanto que el Cristo viene,
y nos pide que nos arrepintamos, ¿ok? Pero mira bien, el que tiene oídos para oír, dice el Señor, ¿verdad? Versículo 17. Pero se me va aquí algo interesante. Yo creo que usted entienda que Él dice con claridad, arrepítete, ¿verdad? Pero cuando habla aquí dice, vendré a ti pronto. Que usted entienda que Jesús se nos aparece acá con una espada aguda de 2 filos. ¿De qué nos habla esto? Esa espada es de juicio. Recuerden Romanos capítulo 13, nos dice que la autoridad lleva, no por gusto, lleva la espada. ¿Para qué? Para poder dar entonces castigo al que hace lo malo y dar entonces recompensa al que hace lo bueno. Jesús viene con una espada. ¿De qué nos habla esa espada aguda que penetra? ¿De qué nos habla esa espada de 2 filos? ¿Qué dice con la palabra de Dios? Me recuerda que dice Jesús vendrá con esa espada si no te arrepientes y va a pelear contra aquellos. ¿Cuáles son aquellos? Los que no han estado fieles. Si tú te has mantenido fiel, si tú has estado guardando la palabra de Dios, tú eres fiel hasta la muerte como fue Antipas, no tengas temor de Jesús. Pero si tú andas mezclado en esas doctrinas de Balaam, si tú andas mezclado en esas doctrinas de Nicolaitas, si tú no estás siendo fiel, te estás pervirtiendo con el mundo, Él viene con esa espada doble filo y sabe que va a entrar. Y como tú dices, ¿cómo va a saber Dios? Tú lo sabes porque Jesús lo sabe todo. Primero. Segundo, porque su espada, dice la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada doble filo y penetra hasta partir a separar el espíritu del alma y partir los huesos, los tuétanos, e incluso discierne las intenciones del corazón. Así que Jesús sí sabe. Tal vez tú no sepas quién está en tu iglesia que tenga esta doctrina, tal vez tú no sabes quién está comportando de esa manera, pero Jesús lo sabe, y con su espada es capaz de penetrar y entrar y separar quién es el que sí, quién es el que no, quién es el fiel y quién es el que no, quién es el trigo, quién es la cizaña, quién es el que está envuelto en cosas que no, quién está pervertido y quién está realmente como una novia fiel para con él. Y Él viene con esa espada y dividirse. Vendré contra ellos, contra aquellos que yo sé que nos han mantenido fieles, contra aquellos que no están haciendo lo que tienen que hacer, aquella que no es mi novia, aquella que está en adulterio o fornicación, que está en idolatría, contra aquella vendré mi espada. Y entonces los quitaré de su lugar. Jesús viene como aquel juez que viene con su espada de doble filo y aguda. Pero si tú eres de los que te mantienes fieles, si tú eres los que sigues realmente la doctrina que Dios quiere contigo, una doctrina fiel, y no te has pervertido, no tengas temor, para ti es recompensa. Tú vas a vencer, tú vas a ser fiel hasta la muerte, como Antipas. Tú vas a ser fiel hasta la muerte, como Policarpo. Tú vas a ser fiel. Y te dice, con el que venciere, a ese le daré de comer del maná escondido. ¿Qué es ese maná escondido? Estamos hablando de comunión. Cristo es aquel pan de vida que descendió del cielo, aquel maná que el pueblo de Israel comió en el desierto. Jesús es aquel maná, aquel pan de vida, y que habla entonces de que tengamos nosotros una comunión con Cristo. Cuando dice que estoy a la puerta y llamo, el que abra la puerta de su corazón, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Habla de comunión, habla de tener aquella relación íntima. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que dice la iglesia. Dice Cristo a la iglesia, al que salga vencedor, yo le daré a comer de ese maná que está escondido, que la gente no puede entender, que no puede recibir, que no puede percibir, porque Cristo es ese maná. Que tiene a Cristo puede tener esa bendición, que no tiene a Cristo no podrá tener esa comunión con Él, no podrá disfrutar de ese maná que Jesús solo puede dar. Y no solamente eso, sino también te va a dar una piedra blanca. ¿De qué habla esto? Una piedra blanca. Lo que se sabe en aquellos tiempos es de juicio, se daba una piedra blanca y una piedra negra. Si tú eras hallado culpable, te daba una piedra negra. Si eres hallado absuelto o eras aceptable en algún tipo de negocio, te daba una piedra blanca. Esa es la piedra que tú y yo vamos a recibir, que no es una piedra no culpable. Si tú eres fiel hasta la muerte, tú guardas lo que Jesús te dice, te va a dar una piedrecita blanca, como absuelto, como que no culpable, como que ya tus pecados han sido perdonados, como que eres blanco como blanca lana, que eres blanco como esa piedra está entregándote. Estás absuelto. Y aún ahí te dice, te daré también, en esa piedrecita blanca tendrás escrito un nombre nuevo, que nadie conoce sino que la recibe. Dios es experto en cambiar las circunstancias, incluso cambiar los nombres. Tomó a Abraham y le dijo, tú vas a ser ahora Abraham, padre de muchas naciones. Tomó a Sarai y le dijo, tú vas a ser ahora Sara. Tomó a Pedro y le dijo, tú no vas a ser más Pedro, vas a ser Cefas,
y vas a ser, ya no vas a ser más Simón, sino vas a ser llamado Cefas, llamado Pedro, Petra, piedra. Tomó a Saulo, le vas a hacer ahora Pablo. Te toma a ti, te dice, la que te desciende a ti eres un borrachito, ¿sabes qué es lo que eres? Ahora eres mi hijo, ahora tienes una identidad. Esta primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Quién eres tú para Cristo? Ahora, en un solo resumen, en una sola frase, en un solo versículo, tienes ahí tu identidad y tu función y tu mandato. Tienes todo junto. ¿Quién eres ahora? En esa camiseta blanca te dice, tú eres nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. 3 cosas ahí te dice luego. ¿Por qué? Porque tú eres un sacerdote, pues estás ahí con la capacidad de poder ahora de llevar al pueblo y orar por ellos frente a Dios y de traer la palabra de Dios y dársela al pueblo. Tienes capacidad de orar y dejar conocer al pueblo a Dios y a Cristo Jesús en la vida eterna, que conozcan a ti, a Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa fue la razón del Padre, la razón de Cristo al Padre, también para ti, para mí como sacerdotes. ¿Qué hacemos? Representamos al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. Somos santos, separados para Dios, adquirido por Dios. Ya no soy un esclavo, ahora soy un hijo de Dios, y como hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo. ¿Y para qué Dios lo ha hecho eso conmigo? Me ha tomado, me ha dado un nuevo nombre, una nueva identidad, y me dice, ve ahora y proclama las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su gloria admirable. Yo reflexionaba en eso, en mi devocional, y decía, wow, me daba Dios aquel, ¿sabes? Hablamos siempre de Dios como de aquellos versículos grandes de Dios de 3:16, y lo vas a ver en varias partes de la Biblia de 3:16, extraordinario, desde Juan 3:16, Timoteo 3:16, 2 Timoteo, todos bellos. Pero me venía a la mente porque para mí unos versículos claves importantes que me tocaban mi corazón desde los primeros comienzos es 5:24 de Juan. Aquel que cree en mí y cree que me envió, dice, tiene vida eterna y ha pasado, y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. ¿De qué nos habla? De transformación, de traspolarte, de moverte de muerte a vida. ¿Qué te dice en 1 de Pedro, aquí, capítulo 2, versículo 9? La virtud de quién? De aquel que te ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Vimos que Pablo nos dice en Colosenses, sí, mira, quiero que sean en capítulo 1, versículos 13 y 14, que den gracias, que anden con gozo, pero que den gracias a Dios porque te hizo apto para participar de la herencia con todos los santos en luz, que te libró de las potestades de las tinieblas y te ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y miraba allá en Génesis capítulo 5, Enoc caminó con Dios. ¿Cuándo caminó Enoc con Dios? Cuando tuvo a su hijo Matusalén. De ahí comenzó a caminar con Dios. Y es curioso porque hablamos con la dominicana de los padres. ¿Cuándo fue que tuvo que empezar a caminar con Dios de verdad? Enoc, cuando tuvo hijo. Antes andaba, pero cuando tuvo hijo, dijo, ahora es que hay que empezar a andar con Dios. Ahora hay que ponerse a pilas con Dios, porque de ahí que viene la sabiduría. Entonces caminó con Dios Enoc. Caminó tanto y tan bien con Dios que Dios quizás le dijo, estamos caminando tanto juntos y tan bien la estamos pasando que, mira, estamos más cerca de mi casa que la tuya. Ven, vamos a la mía. Y se llevó a Enoc. ¿Qué hizo? Lo traspasó, lo sacó de donde estaba y lo llevó con él. Por eso que digo que este momento de traslocación, de salir de un lado al otro, es tan glorioso de parte de Dios. Y Dios te tomó y te ha dado un nombre nuevo. Te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces todo eso te da a ti ahora un nuevo comienzo, una piedrecita blanca con un nuevo nombre que solo tú lo sabes y conoces, porque tú estás ahora en el vencedor, en Cristo Jesús. Gloria a su nombre. Tú tienes oído para oír lo que el Espíritu tiene para ti. Recíbelo. Si tú eres vencedor al final, Dios te va a dar ese maná, esa comunión con Cristo. Te va a dar esa piedra blanca de exoneración, de que estás limpio, de que no estás condenado, de que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, y un nombre nuevo. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, embajador de Cristo. Y por ahí todo lo que usted sabe que es la identidad que tienes en Cristo Jesús. Así que hay dos únicas alternativas, hermano. O vamos a seguir hasta la muerte, vencer o morir, ¿verdad? Hay que seguir hasta el final, aunque tengamos que morir. Pero manténgase ahí, que Jesús te dice, ven. Es su invitación, ven, que tú vas a hacer vencer, aunque tenga que morir. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos que tú eres bueno, Señor, que para siempre tu misericordia.
Tú, oh Dios, nos has mostrado tu palabra. Nos has dicho lo que debemos hacer, lo que esperas de cada uno de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a serte fieles hasta la muerte. No permitas, Padre, que nos contaminemos con el mundo, con sus ídolos, con sus fornicaciones, porque sabemos que todo eso viene de Satanás. No importa dónde nos pongas, aunque estemos en el mero trono de Satanás, Señor, estamos contigo, te pertenecemos a ti. Tú nos has llamado por nombres, tú nos has dado una tarea que hacer en este mundo, ser tus embajadores, tus representantes, sacerdotes delante de este mundo que nos rodea. Luminarse en este mundo, por más que esté oscuro, que esté en tinieblas, que esté dominado por Satanás. Somos diferentes, porque tú nos has hecho diferentes. Tú en nosotros eres la esperanza de gloria. Tú en nosotros es quien hace la diferencia. Por eso te exaltamos, oh Dios, te damos las gracias porque tú puedes hacer mucho más allá de lo que te pedimos o entendemos sobre el poder que actúa en nosotros. Y tú eres suficiente, Dios, para hacer la obra en nosotros, a través de nosotros y sobre todo, Padre, a pesar de nosotros, que somos imperfectos, somos pecadores, somos insuficientes, pero tú en nosotros haces la diferencia. Ayúdanos, oh Dios, a no contaminarnos, sino a poder permanecer fieles en las circunstancias cualquiera que sea que nos toquen, Señor. Si tenemos que morir, que muramos por ti. Porque tu palabra es clara, si vivimos o si morimos, somos tuyos, Señor. Tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro novio, somos tu iglesia y queremos permanecer fieles para poder llegar a participar de esas bodas del Cordero, donde tú nos des lino, nos vistas por lino fino, resplandeciente, y podamos disfrutar de esas bodas gloriosas que tienes preparadas para nosotros en las alturas. Padre, te alabamos, te pedimos que tú nos llenes, Santo Espíritu, que salgamos de lugar diferentes, llenos de tu unción, Padre Santo, para que podamos nosotros ser aquella persona que tú quieres que seamos en medio de estas tinieblas que nos rodean, Señor. Y te damos la gloria en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, aquel que tiene la espada aguda de dos filos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.